Fue detenido un integrante del grupo La Choquiza en Ecatepec. Fuerzas federales y municipales de Ecatepec detuvieron a Juan Manuel N., alias El Maya, en Estado de México. El operativo comenzó como un rumor. Una tubería perforada en un callejón de Ecatepec, una pipa que circulaba sin registro, un nombre tachado en un cuaderno húmedo. Nadie imaginó que esas pistas dispersas abrirían la puerta a una red que no solo robaba agua, controlaba territorios completos, intimidaba colonias enteras y movía más dinero que algunas rutas del crimen organizado. Y cuando la Fiscalía del Estado de México activó la alerta, una frase se repitió en los radios tácticos: el agua se volvió oro y alguien la está saqueando. Lo que vino después fue una operación que cruzó municipios, sindicatos fachada, expolicías infiltrados y grupos criminales que no buscan territorios de droga, sino fuentes de agua. Porque en el Edomex ya no se pelea por plazas, se pelea por pozos. Y todo estalló cuando capturaron a dos nombres que mantenían el sistema funcionando desde las sombras: El Maya y Ricardo N., pieza clave de La Choquiza. Pero este operativo no fue solo dos detenciones, fue el principio del fin de una red que durante años convirtió la sed de miles en un negocio criminal. La historia de la Operación Caudal no empieza con sirenas ni cateos, empieza con una colonia entera que dejó de recibir agua durante semanas, con vecinos formados a las 4 de la mañana, esperando una pipa que nunca llegó, con familias pagando tarifas irregulares a supuestos representantes de sindicatos que no eran sindicatos ni representantes, sino operadores criminales disfrazados de gestores comunitarios. Así comenzó a aparecer un patrón. Donde faltaba agua, aparecían pipas no registradas. Donde se denunciaba un cobro indebido, los responsables respondían armados. Y donde había escasez artificial, también había extorsión. Fue entonces cuando los analistas de la FGJM comenzaron a unir las piezas. Primero detectaron un fenómeno extraño. El agua se estaba robando como si fuera combustible. Tomas clandestinas perforadas de madrugada. Mangueras industriales enterradas bajo tierra. Pipas que hacían rutas nocturnas sin entrar al sistema oficial. No era casualidad, no era desorden, era una estructura. Y no una estructura pequeña, sino una red con presencia en al menos 6 municipios del Valle de México, conectada con organizaciones que presumían ser sindicatos, pero que en realidad operaban como intermediarios ilegales entre los pozos y la población. Luego vino lo más inquietante, el vínculo entre piperos irregulares y grupos delictivos dedicados a extorsión, narcomenudeo o cobro de piso, especialmente en Ecatepec. Por eso la FGJM subió la prioridad del caso. Por eso nació la Operación Caudal, un operativo pensado para asfixiar una red criminal que no vende droga, sino agua, y que se escondía bajo logos, cooperativas falsas, supuestos comités ciudadanos y exservidores públicos con historial oscuro. Para las autoridades era un punto de quiebre, porque si un grupo controla el agua, controla barrios enteros. Y así comenzó la etapa más agresiva de Caudal, la búsqueda de responsable. Entre ellos, 2 nombres que sostenían buena parte del sistema: Juan Manuel N., alias El Maya, ex policía municipal convertido en líder criminal, y Ricardo N., presunto operador de La Choquiza, dueño de pipas y tomas clandestinas. Las capturas estaban por cambiarlo todo, pero antes, las autoridades tenían que mapear el tablero completo. Y el tablero era mucho más grande de lo que imaginaban. Cuando los analistas de inteligencia comenzaron a revisar denuncias, bitácoras de pozos, permisos de pipas y rastreos satelitales, algo llamó la atención. Eran demasiados los actores que aparecían en los mismos puntos, repitiendo rutas idénticas, utilizando las mismas tomas y gestionando los mismos permisos irregulares. Parecía coincidencia, hasta que dejaron de serlo. Las primeras pistas apuntaron a organizaciones que, sobre el papel, se presentaban como sindicatos o asociaciones ciudadanas. Pero al revisar sus estructuras internas, las autoridades descubrieron algo que alteró por completo el diagnóstico inicial. No eran sindicatos legítimos, eran fachadas. Bajo esos nombres se movían pipas, operadores, cobradores y líderes que manejaban rutas de agua con lógicas casi idénticas a las del huachicol de combustible. La lista comenzó a crecer. Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, USON, Alianza ACME, Los 300, Unión 300, Libertad, 22 de octubre, 25 de marzo, y en el corredor más conflictivo de Ecatepec, La Choquiza,
No todos tenían el mismo alcance, pero todos tenían un punto en común. Controlaban agua que no les pertenecía. Las pipas que operaban sin registro tenían recorrido propio. Entraban a zonas donde el suministro había sido misteriosamente interrumpido. Ofrecían el servicio con costo elevado y, si alguien se negaba, las amenazas no tardaban en llegar. En algunos casos, incluso se encuentran evidencias de disparos a fachadas, daños a vehículos o intimidaciones directas para obligar a contratarles el servicio. Sickle, y cuando las autoridades rastrearon más a fondo, apareció otro patrón igual de grave: servidores públicos y expolicías dando cobertura informal a estas rutas. No todos, pero los suficientes para crear un ambiente peligroso. Entre ellos, un nombre resaltó como una grieta en el sistema: Juan Manuel N., alias El Maya. Un ex policía municipal con un historial tan extenso como contradictorio. Durante años hizo rondines en Ecatepec. Conocía calles, pozos, horarios de corte y sobre todo los puntos donde las pipas oficiales tardaban semanas en llegar. Ese conocimiento, natural en su entonces cargo, se convirtió posteriormente en el corazón de su estructura criminal. Pero el Maya no operaba solo. Para mover pipas, proteger tomas y presionar a purificadoras, necesitaba otro perfil. Operadores que conocieran las rutas, que supieran a quién cobrar, a quién intimidar y cómo esconder volúmenes enormes de agua sin levantar sospechas. Ahí entró en escena otro nombre: Ricardo N., presunto operador de la Choquiza, dueño de pipas, contratista irregular y operador directo de tomas clandestinas en colonias donde el agua llega por gota. Juntos, cada uno en su zona, mantenían un tramo crucial del negocio, un negocio que no debería existir. Un negocio que convirtió el agua en mercancía y la necesidad de miles en dependencia. Las autoridades sabían que detenerlos no era suficiente. Había que desmontar toda la red que tenían alrededor. Pero antes, tenían que atraparlos. Y sus capturas no serían simples órdenes de aprehensión. Serían golpes quirúrgicos. Y cada uno destaparía una parte distinta de la estructura criminal. Mientras los investigadores analizaban la estructura completa, una figura se volvió imposible de ignorar. Una sombra que aparecía en expedientes, audios, denuncias anónimas y bitácoras internas: Juan Manuel N., alias El Maya. En los archivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aparecía como un policía más. Turnos asignados, patrullajes, informes generales, un historial que aparentaba normalidad, hasta que las capas empezaron a caer. Porque al revisar punto por punto sus movimientos, las autoridades descubrieron un patrón incómodo. El Maya conocía demasiado bien cada rincón donde el agua desaparecía: colonias con cortes constantes, pozos irregulares, tomas clandestinas ubicadas milimétricamente detrás de talleres abandonados o bodegas supuestamente cerradas. Ese conocimiento, que en su momento debía servir para proteger, terminó sirviendo para lo contrario. Las denuncias acumuladas confirmaron la sospecha. El Maya comandaba un grupo con estructura propia, los Mayas, dedicado al huachicol de agua en Acolmán, Coacalco y sobre todo Ecatepec. Su historia era la de un funcionario que en algún punto del camino dejó de obedecer a la institución para obedecer a su propio territorio. Y ese territorio creció al ritmo que crecía su ambición. Las carpetas internas muestran que no era un improvisado. Sabía esconder pipas, sabía colocar personal, sabía cómo operar bajo presión sin dejar rastros visibles. Y lo más inquietante, sabía quiénes eran los vecinos más vulnerables, quién pagaría para no meterse en problemas y quién tenía miedo suficiente como para quedarse callado. Pero la caída de El Maya no ocurrió de un día para otro. Antes de eso, hubo señales, detenciones previas, investigaciones del Registro Nacional de Detenidos, arrestos que parecían advertencias, pero que terminaron siendo apenas capítulos de una historia más grande. Homicidio calificado en 2020, despojo en 2022, requerimiento ilícito de pago en 2023, 3 capturas, 3 entradas a celdas distintas, 3 oportunidades para frenar su avance, 3 oportunidades que no detuvieron nada, porque cada salida de prisión solo reforzaba su control sobre las rutas de agua. Y cada corte de suministro se convertía en una oportunidad para vender el líquido en pipas que él mismo controlaba. La operación Caudal lo tenía marcado con tinta roja desde el primer día. Objetivo prioritario por impacto social, económico y territorial. Los analistas sabían que su captura no podía fallar,
que no debían darle espacio para escapar hacia los laberintos urbanos de Ecatepec, donde una sola calle angosta podía convertirse en un refugio imposible de penetrar. Por eso, su detención tenía que ser quirúrgica, coordinada, rápida, con el sigilo suficiente para evitar filtraciones y con la contundencia necesaria para que nadie más en su estructura intentara replicar su modelo criminal. Lo que ocurrió después, el operativo, la entrada silenciosa, la caída final, marcaría un antes y un después en la Operación Caudal. Pero antes de llegar ahí, había otra pieza clave: Ricardo N., operador de La Choquiza, y el punto donde ambas historias se cruzaban. Mientras la caída de El Maya se convertía en un punto de inflexión dentro de la Operación Caudal, otra figura emergía desde un territorio igual de complejo y dominado por tensiones silenciosas. Ricardo N., presunto integrante de La Choquiza, una de las células más agresivas y herméticas dedicadas al control ilegal del agua en Ecatepec. Saete, a diferencia de otros grupos, La Choquiza no operaba en las sombras de la noche, sino en pleno día, disfrazando su expansión con anuncios en redes sociales, servicios de pipa a bajo costo y organización comunitaria que, a simple vista, parecía voluntariado. Pero detrás de cada viaje de agua había una amenaza. Detrás de cada litro vendido había una historia de extorsión, disparos a fachadas y comerciantes obligados a pagar para seguir respirando tranquilos. Ricardo N., según las investigaciones, era más que un operador. Era uno de los nodos que mantenía viva la estructura. Coordinaba pipas, supervisaba rutas, aseguraba tomas clandestinas colocadas a pocos metros de pozos municipales, siempre en zonas donde las fugas del sistema podían confundirse con fallas técnicas. Su actividad estaba integrada, casi perfectamente, dentro de un mapa que cruzaba intereses delictivos, presión social y vacíos institucionales. Y era justo ese mapa el que la Operación Caudal buscaba desmontar pieza por pieza. La FGGM lo clasificó como objetivo prioritario en la segunda etapa del operativo, pero no solo por su rol en la extracción ilegal del agua. También por su presunta cercanía con la USON, Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, señalada por autoridades como una red que mezclaba fachada sindical con actividades delictivas vinculadas a cobros, apropiación de rutas de distribución y operación de pipas irregulares. El patrón quedaba claro. Mientras El Maya tenía experiencia policial, conocimiento táctico y presencia en 3 municipios, Ricardo controlaba la zona más densa, más conflictiva y más difícil del estado, Ecatepec. Allí, la disputa por el agua no era un negocio, era poder. Controlar una pipa significaba controlar una calle. Controlar una calle significaba controlar un barrio. Y un barrio controlado era un territorio donde las denuncias se apagaban antes de llegar a una patrulla. La caída de Ricardo N. no fue improvisada. Las autoridades lo siguieron con semanas de anticipación, cruzando teléfonos, ubicaciones y testimonios. En su captura no se reportaron aseguramientos visibles, no hubo resistencia, no hubo persecución, pero eso no significó que fuera un operativo menor. De hecho, su arresto fue clave para algo mucho más grande. Confirmó que el huachicol del agua no era una actividad aislada, sino un entramado con múltiples grupos, cada uno con funciones específicas y territorios definidos. La Choquiza tenía un estilo, los mayas tenían otro, y USON tenía alcance regional. Y cada uno dejaba huellas que la Operación Caudal ahora estaba juntando como piezas de un rompecabezas que llevaba años escondido. El golpe contra Ricardo no era un final, era un desbloqueo, un avance hacia la fase más compleja del operativo, donde las conexiones entre grupos empezaron a hacerse visibles. La caída de El Maya y Ricardo N. no fueron hechos aislados, fueron piezas que revelaron algo más grande, algo que durante años se movió entre bodegas, pipas sin placas, sindicatos simulados y rutas que parecían improvisadas, pero no lo eran. En el centro del tablero aparecía una verdad incómoda. El huachicol del agua en el Estado de México operaba como un cartel, con jefes, operadores, territorios, rutas, cobros y hasta brazos armados. La Operación Caudal estableció, por primera vez, un diagnóstico donde los grupos no eran pandillas dispersas, sino estructuras paralelas, cada una con funciones específicas dentro del mercado ilegal del agua.
Uzón, por ejemplo, manejaba una narrativa sindical sólida. Se presentaban como representantes sociales, defensores de derechos laborales. Pero en la práctica, según las investigaciones, gestionaban pipas irregulares, administraban tomas clandestinas y cobraban por servicios que nunca pasaban por el sistema oficial. Sus integrantes aparecían en zonas donde la presión del agua bajaba sin explicación técnica, justo cuando sus pipas, por casualidad, estaban disponibles. Por otro lado, estaba ACME, una organización que llevaba años señalada por el control de rutas de transporte irregular. Su papel en el agua surgió cuando la Operación Caudal comenzó a detectar pipas con logotipos falsos que circulaban en horarios inusuales, abasteciendo negocios sin registro o vendiendo líquido a precios inflados a zonas sin servicio municipal. Luego estaba Unión 300, conocida por tener presencia en colonias complicadas de Ecatepec y Nezahualcóyotl. Para las autoridades, este grupo era clave porque servía como enlace entre operadores del agua y redes de narcomenudeo, mezclando cobros, intimidación y distribución interna. No controlaban pipas, controlaban calle. Libertad y 25 de marzo eran células más discretas, pero igual de influyentes. Se especializaban en instalar y resguardar tomas clandestinas, perforaciones exactas, ocultas bajo placas de concreto, conectadas a mangueras industriales que se extendían por metros hasta patios privados o bodegas disfrazadas de talleres mecánicos. Su papel era silencioso, pero esencial. Y luego venía 22 de octubre, uno de los primeros nombres que surgió cuando Caudal inició. Integraban logística, cobros y extorsión directa, asegurando que nadie distribuyera agua sin su permiso. Su zona de operación coincidía con áreas donde el servicio era crítico, calles donde la gente podía pasar días sin una gota de agua, volviéndose dependientes del mercado clandestino. Pero entre todos ellos había un nombre que causaba más ruido que cualquier otro: la Choquiza. Operaban con violencia, con préstamos gota a gota, con amenazas a comerciantes y con videos intimidantes que circulaban para enviar mensajes. Su rol en el agua era simple y brutal: cobrar, forzar y controlar. La Operación Caudal detectó que estos grupos no competían entre sí. Al contrario, se repartían el negocio como si fuera un monopolio dividido en franquicias. Un grupo controlaba pipas, otro controlaba tomas, otro intimidaba, otro movía contactos dentro de dependencias públicas. Y todos coexistían porque el negocio era demasiado rentable para pelear por él. Cuando el Maya cayó, se reveló la parte técnica. Cuando Ricardo N. fue detenido, se reveló la parte territorial. Y con ello, algo más inquietante se hizo evidente. Caudal no buscaba solo detener personas, buscaba desmantelar un sistema. El siguiente bloque entra directo a ese punto: los daños operativos que dejó el Huachicol, cómo el agua se convirtió en una moneda criminal y por qué este operativo está reconfigurando el mapa del Edomex. La Operación Caudal dejó de ser un mapa aislado de cateos para convertirse en un cerco calculado, sincronizado y pensado para romper no solo a los operadores visibles, sino a toda la estructura que los sostenía. Tras la captura de El Maya y Ricardo N., los analistas del grupo interinstitucional comenzaron a cruzar expedientes, rutas, registros vehiculares, reportes ciudadanos y patrones de extracción. El tablero final reveló algo que no todos esperaban. Los grupos dedicados al huachicol del agua estaban conectados entre sí, directa o indirectamente. Algunos compartían operadores, otros intercambiaban rutas, y varios utilizaban exactamente los mismos depósitos clandestinos para almacenar el líquido antes de venderlo. Fue entonces cuando los mandos federales decidieron activar el siguiente nivel: los barridos simultáneos. A diferencia de los operativos anteriores, esta fase no solo buscaba detener personas, buscaba desmontar la infraestructura física. Por eso los cateos se llevaron a cabo de madrugada, con binomios caninos, peritos hidráulicos y drones térmicos capaces de detectar conexiones bajo tierra. En colonias de Ecatepec, Acolmán, Chimalhuacán y Coacalco se descubrieron instalaciones improvisadas con válvulas industriales, llaves de paso ocultas, pozos perforados sin permiso y tuberías que conectaban calles enteras sin pasar por los sistemas municipales. Algunas casas funcionaban como estaciones de bombeo disfrazadas de bodegas. Otras tenían sótanos clandestinos con redes completas de distribución. La imagen más impactante fue registrada en un cateo, un cuarto subterráneo con paredes húmedas, donde varias pipas clandestinas
clandestinas se abastecían sin control, sin medidores y sin registro. La operación estaba tan perfeccionada que incluso tenían horarios para evitar que los vecinos detectaran cambios bruscos en la presión. En otro punto, los drones localizaron un terreno baldío donde las pipas se formaban como si fuera una central de abasto. Operaban con radiofrecuencias encriptadas y escoltas que vigilaban desde vehículos con cristales polarizados. Cada cateo se convertía en una pieza más del rompecabezas. Cada captura alimentaba la base de datos. Cada aseguramiento reducía un poco más el margen de maniobra de los grupos. Y mientras esto ocurría en tierra, arriba, en el Centro de Coordinación Estatal, los mandos revisaban una pregunta clave. ¿Dónde estaba el verdadero punto de enlace entre estas organizaciones? Porque si algo quedó claro tras los cateos, es que el huachicol del agua no era improvisado. Era un negocio multimillonario que generaba ingresos constantes, sin riesgo de retenes ni decomisos de cargamentos en carretera. Un negocio que necesitaba protección política, logística y territorial. El círculo operativo definió entonces un objetivo final: cerrar el suministro clandestino desde la raíz, cerrar depósitos, cerrar tomas, cerrar rutas y cerrar, sobre todo, el círculo de personajes que se habían mantenido en la sombra mientras operadores como El Maya y Ricardo N. hacían el trabajo visible. La fase que venía ya no era solo policial. Era estratégica y empezaría con un movimiento que nadie vio venir. Mientras los cateos seguían generando información, el grupo interinstitucional activó un componente que rara vez se menciona en los comunicados: la unidad de análisis de flujo operativo, un grupo especializado en rastrear patrones financieros, movimientos de logística y vínculos institucionales sin necesidad de intervenir comunicaciones. Su trabajo es frío, matemático y meticuloso. Lo primero que detectaron fue una anormalidad evidente. Los grupos como los Mayas, la Choquiza, Uzón, ACME, los 300, 22 de octubre y 25 de marzo compartían orígenes de abastecimiento idénticos. Esto no ocurre por casualidad. Alguien coordinaba el acceso principal, alguien decidía quién conectaba, quién surtía y quién cobraba. El hallazgo más delicado surgió al cruzar información con la red municipal de Ecatepec. Las tomas clandestinas más rentables estaban ubicadas cerca de instalaciones públicas. No adentro, pero sí lo suficientemente cerca como para sugerir que los operadores sabían exactamente dónde perforar sin activar alarmas hidráulicas. Eso solo es posible con información interna, no con intuición delincuencial. El siguiente punto crítico fue el análisis de ruta. Las pipas controladas por los grupos delictivos recorrían trayectos idénticos a ciertas rutas oficiales, hasta que de repente se desviaban hacia zonas donde no existe suministro municipal programado. Eran áreas sin presión estable, colonias olvidadas o fraccionamientos que dependían de proveedores externos. Ahí se registraban las mayores ganancias. La bitácora de movimientos reveló algo más, un patrón repetido cada lunes y jueves, cuando las pipas de varios grupos llegaban al mismo punto para abastecerse. Ese punto, un predio aparentemente vacío, se convirtió en el centro de la investigación. Para confirmar la hipótesis, la Guardia Nacional desplegó drones térmicos desde un perímetro a 5 cuadras, sin hacer ruido, sin patrullas visibles y sin activar protocolos de presencia. En las imágenes nocturnas aparecieron siluetas moviéndose entre láminas, techos improvisados y contenedores industriales. El calor emanaba del subsuelo. Eso significaba una cosa: hervían agua robada para acelerar el flujo y enviarla a tanques clandestinos. Una operación industrial, no artesanal. La decisión fue inmediata: activar un cerco de 3 niveles. Nivel 1, vigilancia encubierta para identificar quién entraba y quién salía. Nivel 2, recolección de matrículas y rostros mediante ópticas de gran alcance. Nivel 3, intervención quirúrgica al amanecer, con equipos divididos en 7 células de entrada. Pero antes de ejecutar la fase final, los mandos descubrieron un detalle que cambiaría todo. Entre los vehículos que ingresaban regularmente había una camioneta sin placas, con códigos internos que coincidían, con un lote vehicular asignado años atrás a una dependencia municipal. El hallazgo no sorprendió a los analistas, pero sí confirmó lo que temían. El robo de agua no era una actividad solamente criminal, era una estructura híbrida, con operadores en la calle y enlaces dentro de instituciones que facilitaban rutas, horarios
y puntos de extracción. El operativo ya no podía detenerse. Era cuestión de horas para romper el eslabón que mantenía viva la red. La fase final estaba a punto de activarse. Al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a romper el gris que cubría Ecatepec, el grupo interinstitucional desplegó la fase final. No hubo sirenas, no hubo motores rugiendo, solo un murmullo en los radios tácticos. Nivel 3 autorizado. Avance. Las 7 células de intervención se movieron como piezas de un tablero invisible, cada una desde un punto distinto, sobre la avenida, por callejones, entre predios abandonados y desde azoteas marcadas la noche anterior. El objetivo no era solo capturar operadores, era neutralizar la infraestructura, asegurar registros, equipos, conexiones, listas internas y nombres clave. En los primeros minutos del operativo, los drones térmicos detectaron actividad anómala en el predio donde se encontraba la red portátil de calentamiento y bombeo. Siluetas corrieron hacia una zona en sombra, intentando ocultar documentos, apagar generadores y desconectar válvulas improvisadas. Pero ya era tarde. El equipo de asalto ingresó por el flanco norte, cortando rutas de escape. Un segundo grupo bloqueó la salida hacia la avenida principal. Un tercero se lanzó directamente hacia el área de contenedores, donde el calor residual revelaba cargas ilícitas recientes. No fue un enfrentamiento, fue una contención precisa. Los operadores sabían que no tenían margen. Los rodearon antes de que pudieran activar cualquier distracción, como incendio de pipas o detonaciones para ganar tiempo. El hallazgo más delicado estuvo en un cuarto improvisado al fondo del predio. Un archivo físico con registros de rutas, pagos, cobros y nombres de operadores que se repartían las zonas de extracción. Pero entre esas hojas apareció algo inesperado. Una tabla de distribución que incluía nombres, alias y claves internas asociadas a más de un sindicato y a un par de servidores municipales. Ese documento, junto con los registros asegurados anteriormente en la detención de El Maya y Ricardo N., cerró la ecuación. La red era más grande de lo que se sospechaba. Conectaba sindicatos que durante años operaron en paralelo, grupos criminales disfrazados de organizaciones de ayuda y funcionarios que filtraban información para mantener vivo el negocio. Además, un equipo pericial localizó un dispositivo electrónico enterrado bajo una lámina. Al levantarlo, encontraron un disco de memoria con rutas digitales y conversaciones fragmentadas que, según fuentes oficiales, serán clave para identificar a los próximos objetivos prioritario. La operación terminó en menos de 30 minutos. Una estructura completa fue desmantelada y, sin embargo, en el ambiente quedó un detalle que nadie pasó por alto. Uno de los vehículos utilizados por los operadores había estado estacionado cerca de instalaciones gubernamentales horas antes. Ese vínculo se está investigando en silencio. El gabinete de seguridad no lo dijo públicamente, pero internamente quedó claro. En las próximas 72 horas podrían venir más detenciones y cateos simultáneos, especialmente en municipios donde la presión por el desabasto se ha convertido en un negocio millonario. La operación Caudal no terminó hoy, apenas abrió la puerta a un entramado que muchos habían ignorado y que ahora está empezando a caer.